Compañero Negas Morales, secretario general y demás miembros del Comité Ejecutivo Seccional Miranda. Compañera Angelita Mayo, secretaria juvenil nacional, diputado a la Asamblea Nacional, quien tuvo la osadía de adelantarse a la celebración de un aniversario más de Acción Democrática, que lo celebramos el 13 y ella nació el 12 de septiembre. Compañeros, miembros de la Dirección Nacional y compañeros y amigos de otras organizaciones políticas que coinciden con nosotros en la candidatura. Acá se ha hablado de la juventud del partido. A mí se me hace fácil también hablar del Movimiento Juvenil de Acción Democrática porque de ahí vengo. Comencé siendo secretario juvenil de un comité local en Valencia, donde comencé mi actividad política, en San Blas, y luego fui secretario juvenil del partido Acción Democrática en el distrito Valencia, que era la división político-territorial de aquel entonces. Y antes de comenzar a hablarles un poco de la historia del partido, que me lo pidió la compañera Angeli, yo debo recordar acá que siendo secretario juvenil del partido en Valencia, el último día de octubre del año 1973, en la avenida Lara de Valencia, estado Carabobo, me tocó llevar jóvenes de ese distrito al mitin de clausura del compañero Carlos Andrés Pérez, quien optaba por primera vez a la presidencia de la República. Y a veces yo me he preguntado si la admiración mía por ese hombre extraordinario, Carlos Andrés Pérez, se debe a que compartió cárcel mi padre con él, se debe a su extraordinaria carrera política, o fue que siendo yo un joven en aquel momento, aquel último día de octubre del año 1973, él desarrollaba su mitin, muy eufórico Carlos Andrés, y en una de esas, en esa euforia del presidente Pérez, candidato presidencial de aquella oportunidad, dijo: yo me he preguntado siempre qué le ha dado la juventud, yo me he preguntado siempre qué le ha dado la sociedad venezolana a la juventud, porque es la pregunta que se vienen haciendo. Yo quiero decir acá, hoy, decía el presidente Pérez, en esa gran concentración multitudinaria, yo vengo a preguntarle aquí, ¿qué le ha dado la sociedad venezolana a la juventud venezolana? Y terminaba Carlos Andrés su campaña cerrando con estas frases. Decía: muchachas y muchachos de Valencia, de Carabobo, de toda Venezuela, vengan con sus motos, con sus pelos largos, con sus pitos, a incorporarse a mi campaña para que me ayuden a desarrollar a la gran Venezuela posible que yo quiero para ustedes, los jóvenes del partido. Y yo quiero decirle hoy acá a ustedes, muchachas, muchachos, líderes de Acción Democrática en el estado Miranda. 30 años tenía nuestro querido partido sin un candidato presidencial. Y con aquellas frases con que el presidente Pérez terminaba la campaña electoral, yo debo decirle a ustedes, muchachas y muchachos, vengan y se incorporan ustedes también a la campaña presidencial del compañero Luis Eduardo Martínez, para que hagamos un gobierno extraordinario donde sea fundamental el desarrollo de todas las muchachas y muchachos de Venezuela. 30 años en que no creo que ninguno de los líderes del partido que la conducía en aquel entonces no sientan en su conciencia que son culpables también del desastre de Venezuela. No creo que exista uno de los líderes que haya conducido al partido en estos 30 años
que no sienta un remordimiento de conciencia, que este partido también es culpable del desastre sociopolítico y económico que vive Venezuela. Porque este partido lo fundó Rómulo Betancourt el 13 de septiembre de 1941 y dijo: aquí nace un partido nacionalista, antiimperialista, antilaturista, un partido que nace para hacer historia con vocación de poder, un partido que nace para salvar a Venezuela cada vez que Venezuela tenga el abismo. ¿Cómo es posible que nosotros, los adecos, sabiendo que ese es el papel de Acción Democrática, cómo es posible que quienes conducían al partido en estos 30 años se olvidaran de esas frases de Rómulo Betancourt y tuvieron el miedo de no sacar un candidato presidencial por la vía del voto, que es la herramienta que estableció Acción Democrática en la Constitución de 1946, en aquella Asamblea Nacional Constituyente que presidió el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco, el autor de las 12 uvas del tiempo, el autor de Pleito de Querer y Amar, el autor de La Renuncia, el autor de la letra del himno del partido. ¿Cómo es posible que se nos haya olvidado que mediante el voto y al no presentar Acción Democrática durante estos 30 años un candidato presidencial que saliera a recorrer todas las calles de Venezuela, todos los pueblos de Venezuela, a llevar un mensaje de fe, de aliento y de esperanza, diciéndole al país cómo íbamos a gobernar nosotros y sacar a Chávez primero y después a Maduro del gobierno? Ausentamos la tarjeta del partido de las elecciones presidenciales. Tuvimos entonces que estar no de parrillero, sino de andar detrás del bolsillo de la harta oligarquía de Venezuela, esperando que ellos decidieran el rumbo de Venezuela para que este partido que tiene historia, para que este partido que se siente orgulloso de nuestras ejecutorias cuando hemos sido presidente, hemos sido gobierno. ¿Cómo es posible que esperábamos que ellos, orientados a Estados Unidos, sin apego alguno a los sentimientos venezolanos, le dijeran y llamaran a los líderes políticos y le dijeran: en el 2002, un golpe militar para salir de Chávez? Un golpe militar que lo advertí varias veces en el partido, no era lo más indicado, porque ese golpe militar lo tenía infiltrado Chávez. En efecto, salió por 24 horas y regresó de nuevo a gobernar, porque él tenía todo calculado. Y ahí se fue el mayor grupo de venezolanas y venezolanos al exterior. Y luego ellos mismos, a sabiendas del fracaso, llamaron de nuevo a los partidos políticos a que no salieran a votar en las elecciones del año 2005. Que cada quien se quedara en su casa, cuando ya había una Venezuela indignada, molesta, terriblemente hostigada y terriblemente arruinada, quería salir a votar, y los líderes políticos la llamaron a que se quedaran en sus casas y no salieran a votar. Porque a los 5 días venía un avión gigantesco de Estados Unidos con unas bolsas plásticas y en Operación Comando se llevaban a Chávez preso, y ahí cambiaba el rumbo de Venezuela. Y así sucesivamente se fueron cometiendo errores y errores. Se fueron a los cuarteles no solamente a fustigar el oído de los militares para un golpe de Estado, como ya lo dije, sino llamaron a la abstención y llamaron también a sanciones económicas contra Venezuela, que no fueron sanciones económicas que afectaran a Nicolás Maduro ni a nadie del gobierno. Sanciones económicas que afectaron a todo el pueblo venezolano, porque arruinaron empresas, quebraron empresas, arruinaron con el campo y acabaron con todo el aparato productivo del país. Por ello, yo tomé, mis compañeras y compañeros de la juventud del partido, la iniciativa de conducir al partido. Y me juré yo mismo ese día que ahora más que nunca Acción Democrática estaría escuchando permanentemente las palabras de Rómulo Betancourt, que nació un partido para hacer historia,
que nacía un partido con vocación de poder, que nacía un partido para salvar a Venezuela en cada una de sus crisis. Y por ello, aquí estamos en estas elecciones presidenciales con un candidato presidencial, el cual yo defiendo con cariño, con afecto, con amor, con pasión, porque lo conozco. Conozco a Luis Eduardo, sabe que conoce, él sabe quién es el partido, sabe gobernar, porque ya lo hizo en el estado Monaga, sabe los problemas del país y sabe cómo resolverlos. Y no estamos presentando a un neófito de ninguna de las materias, porque todas las conoce, no solamente por ser rector de una universidad, sino porque es un hombre preparado de abajo para arriba. Y ustedes van a ver que aunque ahorita algunos piensan, por la manipulación mediática, de que es insalvable la Venezuela, que no sabemos qué va a pasar en Venezuela. Acá va a pasar en Venezuela que después de 30 años Venezuela no había visto un hombre o una mujer de Acción Democrática combatiendo calle por calle. Ahí hay todo el mundo, esos que decían y dicen, con los adecos se vive mejor, saben que aquí está, con Luis Eduardo y con Acción Democrática, la salvación de Venezuela. Yo les aseguro a ustedes, mis compañeras y compañeros, que por la vía del voto, así como entró Rómulo Gallegos a Miraflores, como entró Rómulo Betancourt a Miraflores, como entró Leónidas a Miraflores, como entró Jaime, entró 2 veces Carlos Andrés Pérez. También ahora por la vía del voto, el 28 de julio, vamos todos los adecos y todas las adecas a celebrar toda esta noche, porque llegó otro hombre de Acción Democrática a gobernar la Venezuela. Y estoy seguro que ese gobierno de Luis Eduardo será el gobierno de la juventud del partido, será el gobierno para desarrollar a las nuevas generaciones del partido. No me cabe la menor duda de ello. Nace Acción Democrática aquel 13 de septiembre de 1941. Transcurrida ya casi la mitad del siglo XX, mientras todos los países de los otros continentes ya tenían democracia, ya tenían libertad, ya tenían pleno desarrollo, tenían universidades, escuelas en todos los pueblos, habían buenos hospitales en todos los pueblos. En Venezuela todavía había un atraso. Y nace Acción Democrática, fundada por don Rómulo Betancourt, orgulloso los mirandinos, porque aquel 22 de febrero de 1908, en Guatire, nació Rómulo Betancourt. Y pegó el primer grito de libertad en los carnavales del año 2028, apenas tenía 20 años. Y fue expulsado del país. Y en Barranquilla escribió el plan de Barranquilla, de lo que iba a ser de inmediato él como líder político, conocedor de Venezuela. Y era la fundación del partido. Ya había comenzado Rómulo Betancourt a escribir El petróleo, el gran villano. Y dijo, mi obra, que será una obra trascendental en Venezuela, donde la voy a describir, aguanta un poco. Voy a fundar Acción Democrática. Y fundó Acción Democrática el 13 de septiembre del 41. Y dio y comenzó a organizar el partido en todos los pueblos. Y dio al traste con el gomecismo, con lo que quedaba del gomecismo, que era la prolongación del gomecismo con el general Eleazar López Contreras, a quien a fuerza de pueblo lo obligó a llevar a Venezuela a un proceso de transición. Y luego tuvo la suerte, tuvo la sabiduría de meterse en el gobierno el 18 de octubre del 45. Y ahí aguantó de nuevo su obra literaria, El petróleo, el gran villano. Y comenzó a gobernar. No fue que Rómulo Betancourt le dio a la mujer el derecho al voto, sino que Rómulo Betancourt en ese trienio de gobierno le reconoció el derecho al voto a la mujer venezolana y le dio a todas las mujeres de Venezuela el derecho a votar, el derecho a elegir y el derecho a ser elegida. Y le dio el derecho
a votar también a los analfabetas. No fue que dijo, ustedes son analfabetas y no votan. No, sino que fue el creador del voto y dijo, tienen derecho a votar, pero también tienen derecho a aprender y a educarse. Y por eso comenzó un plan audaz de educación, de alfabetización, para acabar con el analfabetismo en Venezuela. Se estableció por primera vez el voto directo y secreto, que antes no lo había, porque era solamente que el presidente de turno designaba a los gobernadores. Los gobernadores designaban a los senadores y a los diputados, y estos se venían al Congreso y elegían al presidente de la República. Yo te doy, tú eliges y me eligen a mí. Y Rómulo Betancourt dijo, no, que sea el pueblo venezolano quien elija a su propio presidente. Y así lo aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el gran poeta, como ya lo dije, Andrés Eloy Blanco. Y allí se designó un Consejo Supremo Electoral, hoy en día llamado Consejo Nacional Electoral. Es el primer poder electoral químicamente puro que se fundó en Venezuela. Y se convocaron a las elecciones. Y fueron allí 3 grandes venezolanos a competir por la presidencia de la República. El doctor Rafael Caldera, fundador del partido COPEI, Eduardo Machado, Gustavo Machado, fundador del Partido Comunista de Venezuela, y el gran novelista de Doña Bárbara, de Canaima, orgullo venezolano, el maestro Gallego, fue el candidato. Y salió electo con la mayoría de votos de los venezolanos. Recuerdo yo frases que dijo Rómulo cuando se juramentó, Rómulo Gallegos. Dijo, felicito desde esta tribuna de honor a quienes tuvieron el honor también de competir conmigo. En mí cayó la suerte, la responsabilidad de conducir a Venezuela, pero en ellos recae el altísimo honor que permanentemente Venezuela debe reconocerle, y las nuevas generaciones también, de haber hecho posible el juego democrático. Esa era acción democrática, esa es acción democrática, esa es la acción democrática que tiene que ser, esa es la acción democrática que debemos todos empeñarnos en que sea de nuevo. Y Rómulo Betancourt le entrega el gobierno a Rómulo Gallegos. La primera transición democrática que existe. Y comienza Rómulo a viajar, a descansar, tal vez no, sino a terminar su obra maestra, que después terminó cambiándole el nombre del el petróleo, el gran villano, le puso Venezuela Política y Petróleo. Ahí fue que se dedicó Rómulo a terminar esa obra maestra que todos debemos de leer, que todos debemos de releer siempre. Y luego viene Rómulo Betancourt, después que vino la dictadura que tumbó a Gallegos. Betancourt se acordó de sus frases. Venezuela está en crisis, está en el abismo. Mis palabras fueron que nace Acción Democrática para sacar del abismo y salvar a Venezuela cada vez que está en crisis. Y vino Rómulo Betancourt a organizar de nuevo el partido. Y así fue como Rómulo Betancourt, a fuerza de trabajo, fue a unas elecciones y las ganó. Salvó a Venezuela del atraso del abismo de nuevo. Y así lo hizo también Leoni. Y lo hizo Carlos Andrés Pérez en sus 2 presidencias. Y hoy en día Venezuela está en crisis. Está en una profunda crisis. Y nosotros debemos de tener aquí en la cabeza, aquí en la mente, que Venezuela está hundida en lo más profundo. Y como dijo Rómulo Betancourt, para eso nace Acción Democrática. Y yo quiero decirle a ustedes, a las muchachas y a los muchachos de Miranda, a las muchachas y muchachos de toda Venezuela, que nació Acción Democrática para hacer historia y para salvar a Venezuela. Y hoy en día vamos a salvar a Venezuela también, con nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Eduardo Martínez. Yo los invito a ustedes, muchachas y muchachos, arecos de Miranda, muchachas y muchachos de toda Venezuela, vengan pues a la tarjeta blanca, vengan a esta gran unidad, que es una unidad de sentimiento, de afecto, de identificación con todos los venezolanos. Gracias, Angeli.
Gracias a Edgar, que me permitieron estar con ustedes y brindar estas palabras y decirle confianza y confianza en nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Eduardo Martínez.